Le doy la información del material que usé para el vestido. Este hilo es blanco Yvonne, 100% algodón, y este es blanco plateado. Aquí le acerco la imagen para que pueda apreciar ese hilito que tiene plateado. Es el número 47, el blanco con brillo. Está en la categoría de cristal con brillo. Y este es el Yvonne, como ya le mencioné, es 100% algodón. También se puede hacer con lirio. Usted lo puede tejer el lirio con algún otro hilo que tenga brillo y también resalta muy bonito el tejido. Solamente es una hebra que le estoy colocando al hilo para tejer. Y se ve tan bonito el tejido con ese brillo. El gancho que estoy usando es la letra D 3.25 milímetros y para hacer la cadena de bases cualquier otro número más grande que este. Ustedes van a encontrar estos hilos en mi tienda en línea, ahí abajito en la información del video, ahí van a ver el enlace de la tienda y ahí los espero para que escojan el color que más prefieran. Voy a empezar la vuelta 9. Aquí se tejen 3 cadenas para el punto alto, 3 cadenas de separación y en el punto alto se teje medio punto, 3 cadenas, el punto alto, aquí va a ser una flor en la siguiente vuelta. Al momento que estamos tejiendo la flor con los 2 pétalos es cuando se empieza estos lacitos para agregar una flor, una cadena y los 2 pétalos. Aquí tengo la vuelta 9, una cadena y el punto alto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y el punto alto. Aquí seguimos tejiendo los espacios de 2 cadenas con el punto alto. Aquí se tejen las 3 cadenas y las 3 cadenas y el medio punto en este inicio de flores y ya saben acá el resto cómo se debe de estar tejiendo. Aquí donde tenemos en el siguiente lado del centro, que es el frente, vamos a agregar una flor igual en cada lado, así como lo hicimos aquí, que estamos en la vuelta 9. Aquí tengo la vuelta 9, ya está terminada. Aquí está lo anterior. Ahí está el costado. Voy a empezar la vuelta 10. Aquí tengo el lado contrario. Aquí se empieza tejiendo la flor, así como tenemos en este punto. Vamos a tejer empezando este punto alto, son 3 cadenas y 4 cadenas para el pétalo. En la tercera cadena aquí tejo en el mismo punto como estamos terminando la vuelta en diferente punto, la vamos a empezar en esta forma. Aquí terminamos la flor.
las 4 cadenas, el punto alto, las 7 cadenas, el punto alto, y aquí hacemos la siguiente flor. Esta es la vuelta 10. Termino la vuelta 10. Aquí tengo este espacio, 2 flores empezadas y la cadena de 7. Aquí tengo a un lado. Cierro la vuelta 10. Necesito tejer el punto alto sin cerrar para tener el inicio de la vuelta 11 en este punto. Tejo un punto alto y ahí cierro el punto con este que está aquí en forma vertical. Ahí está el inicio de la vuelta 11. Aquí está en este punto para empezar la vuelta 11 y tejo una cadena y medio punto, 3 cadenas, un punto alto, una cadena. Ya saben, aquí vamos a completar la flor con los 2 pétalos. Aquí tejemos el punto alto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y la siguiente flor. Aquí está la flor de la vuelta 11. Tejo la siguiente flor. Aquí está la flor en la vuelta 11. Se tejen 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y el punto alto. Esta es la parte del centro de la espalda. Ahí está. Aquí van a hacer en la siguiente vuelta una flor y una flor. Ya saben cómo tejer los lados, no hay ningún cambio. Ahí lo mira. Aquí termino la vuelta 11. Aquí la empezamos con medio punto y 3 cadenas. Este último punto alto no lo estoy cerrando para terminar con un punto alto en este espacio que tenemos aquí. En el medio punto tejo el punto alto. Ahí lo cierro y estamos precisamente en este punto para empezar la siguiente vuelta, que es la 12. Empiezo la 12 con 3 cadenas para el primer punto alto, 4 cadenas para tejer el primer pétalo, es 1, 2, en la tercera cadena, aquí tejo en el mismo punto los 2 puntos altos. Vamos a formar 4 pétalos. En este punto alto lo vamos a tejer como si fueran las 3 cadenas. Aquí cierro los 3 pétalos, 4 cadenas para el siguiente. Ya saben cómo tejer la flor, así de que esto lo estoy haciendo solamente porque estamos empezando la primera vuelta. Aquí están las 3 cadenas del primer punto alto. Ahí está la flor con los 2 puntos altos y se teje 7 cadenas. Y el punto alto. Ahí está perfecto.
Tejemos la flor igual que en este lado, las 7 cadenas y la flor. Aquí estamos en el centro. Vamos a tener 1, 2 y 3 flores. Aquí es una flor, 2 flores, 3 flores, y así se van a ir aumentando al estar tejiendo las siguientes vueltas. Aquí estoy en la vuelta 12. Aquí ya saben cómo seguir todo alrededor. También tejer el siguiente costado. Aquí está al revés el tejido, por eso se ve así. Lo mismo repetimos que esto que ya tejimos. Termino la vuelta 12. Aquí tengo el último punto alto. Se va a tejer un punto alto en la tercera cadena, en el mismo espacio que tenemos donde se tejió el pétalo. Son 2 y 2, y ahí está. Necesitamos estar un espacio antes de la flor. Se empieza la vuelta 13 con una cadena y medio punto, 3 cadenas, un punto alto en el mismo espacio de la tercera cadena. Ahí está. Esta vuelta la estamos empezando, así como la vuelta 11. Aquí la tenemos. Fue un medio punto y 3 cadenas. Y aquí lo cerramos con un punto alto. La vuelta 11. Esta es la 12, la de los 4 pétalos, y estoy empezando la vuelta 13. Aquí ya saben cómo vamos a ir tejiendo las siguientes vueltas. Aquí se va a aumentar una flor, aquí igual se va a aumentar una flor, y estos lados ahí le muestro. Aquí en esta vuelta que terminamos de la 12 tenemos este espacio con 2 flores. La vuelta anterior fueron 3, tenemos 2. Después de cerrar esta flor vamos a hacer una sola flor en el lado del costado. Aquí está. Aquí está la vuelta 13 del siguiente costado. Aquí va a ser una flor, 2, 3 y 4. Van a ir aumentando 2, una en cada lado. Cierro la vuelta 13. Aquí tenemos medio punto y 3 cadenas. Vuelvo a repetir, este mismo espacio que tenemos aquí es lo que estamos haciendo en esta vuelta. Esta es la segunda vez que les muestro cómo cerrar la vuelta. Aquí necesitamos estar en este punto para empezar la vuelta 14, y las siguientes vueltas que estemos tejiendo los 2 pétalos, así lo tenemos que hacer. En el medio punto, porque como son 3 cadenas, pongo una lazada fuera del gancho, 2 y 2, y al mismo tiempo cierro el punto alto. Ahí tenemos la vuelta 13 terminada. Empiezo la 14. Aquí vamos a hacer una flor, 3 cadenas para el primer punto alto, 4 para el punto alto del pétalo. En la tercera cadena se empieza a formar, y así vamos a repetir los siguientes puntos. Aquí tenemos el punto alto de la vuelta anterior. Tejemos los 3 puntos altos. Vamos a seguir repitiendo y terminamos aquí, así como lo hicimos en la vuelta 12. Estoy en la vuelta 18. Este es el costado. Aquí ya quedó en una flor y se tejieron este espacio de 7 cadenas
en estos dos espacios, 3 y 3 cadenas y medio punto, y ya en esta última los espacios de 2 cadenas con el punto alto. Aquí voy a terminar la vuelta. Esta es la siguiente parte del centro de la espalda. Voy a tejer las 2 cadenas, el punto alto sin cerrar. En la tercera cadena tejo el punto alto. Ahí está. La vuelta 18. En la vuelta 19 se teje la cadena, el medio punto, las 3 cadenas, el punto alto, y aquí se termina la flor con los 2 pétalos, y así vamos a continuar. En forma regular vamos a tejer la vuelta tomando las 2 vueltas en un solo medio punto. Estoy en la vuelta 20. En el espacio del centro, esta es la parte de atrás. Ya teniendo aquí 1, 2 y 3 flores, que aquí se van a ir formando las 3 flores en cada lado y aumentando más los espacios de 2 cadenas con los puntos altos. Aquí estoy en la vuelta 21. Aquí está la orilla. Esta es la parte del costado. Aquí está. Voy a seguir. La próxima vuelta ya les indico cómo va a quedar en este espacio. Aquí tengo la vuelta 21 en el costado. Aquí están los espacios de cadena y punto alto. Estoy en la vuelta 22. Al lado del costado vamos a hacer la misma disminución que se hizo en la vuelta 4. Aquí está, vamos a hacerla aquí en este espacio. Si usted lo está haciendo recto, o ya sea blusa o vestido, no haga esta disminución. Esto es para ir reduciendo. Antes de llegar a la cadera, aquí tengo el punto alto sin cerrar. Lo voy a tejer con el siguiente. Ahí cierro en un solo punto y está la disminución. Y solamente nos va a quedar un espacio para la siguiente flor en la siguiente vuelta. Aquí está el punto alto sin cerrar. Hacemos la disminución porque aquí va una flor. Ahí está. Aquí solamente vamos a hacer una sola flor. Aquí seguimos en forma regular. Aquí está la flor terminada, el punto alto. Y aquí tenemos el espacio donde vamos a juntar este lado y este lado se va a convertir en una sola línea de flores. Estos dos que se van a juntar son las partes del centro, del frente y la espalda. En el siguiente costado también vamos a hacer la disminución. Aquí tengo la vuelta 22, voy a hacer la última disminución de la vuelta para cerrarla. Y aquí tenemos 3 flores, el mismo grupo, les muestro. 3 flores, el grupo de 2 cadenas con punto alto. Y aquí cierro la vuelta haciendo la primera disminución en el siguiente punto
cierro en un solo punto y ahí está la primera disminución. 2 cadenas, este punto alto no lo voy a cerrar, ahí está. 2 lazadas para hacer el último punto de disminución. Aquí tejo el punto alto sin cerrar. Deslizo en la tercera cadena, que es el primer punto de la vuelta 22. Aquí deslizo y tejo el punto alto de 2 y 2. Ahí tenemos los 2 espacios y estamos a la mitad de los 2 espacios de 2 cadenas para empezar la vuelta 23. Y la empezamos como las vueltas anteriores, con una cadena, medio punto, 3 cadenas. Aquí ya en este punto se van a convertir en una sola línea de flores en la próxima vuelta. Aquí tengo las 3 cadenas, el punto alto, y seguimos tejiendo la flor, los 2 pétalos en forma regular, los espacios que nos quedan. Este es el inicio de la vuelta 23. Las disminuciones se están haciendo en los costados. Terminé la vuelta 26 y voy a empezar la 27. Les voy a indicar aquí. Esta es la última disminución que se hizo. Aquí está, este espacio es del centro de la parte del frente. Aquí tengo de la vuelta 26, tengo 4 flores en total, 1, 2, 3 y 4. Aquí está este espacio. Aquí está este anterior. Y estoy en la vuelta 26. Aquí ya nos van quedando menos flores. Vamos a seguir aquí. Aquí estamos en el costado hasta que nos quede una flor en este espacio. Estoy en la vuelta 35. Les voy a dar un repaso donde está empezando y terminando cada vuelta por si tienen algún problema en eso. Aquí voy a estarles indicando. Aquí este espacio termina y empieza las vueltas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 8 se cierra con un punto alto. Aquí está la 8, la 9 y aquí la 10 se cerró con un punto alto. 11 se empieza con un medio punto y 3 cadenas. La 12, la 13 con un medio punto y 3 cadenas y se cierra con un punto alto. 14, la 15 con un medio punto, se empieza y se cierra con un punto alto. La 16, la 17, medio punto y el punto alto. 18, así vamos a ir en esta misma forma. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y aquí vamos a seguir 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Aquí en la orilla esta es donde vamos a ir solamente yendo en forma diagonal, terminando y empezando las vueltas con el medio punto y 3 cadenas y tejiendo un punto alto para estar en un espacio antes de la terminación de la vuelta.
Enseguida empiezo la 36. Aquí tengo 5 cadenas y el punto alto. Esta es la mitad del costado. Voy a hacer una disminución aquí enseguida y cuando cierre la vuelta aquí voy a hacer la siguiente disminución para dejar estos dos espacios libres. Aquí hago la disminución. Ahí está. Así voy a continuar. En el siguiente costado igual también voy a hacer la disminución. Y aquí voy a hacer los 4 pétalos de la siguiente flor. De este lado, que es lo de la parte de atrás de la espalda. Aquí esta parte que sigue. Estoy en la vuelta 36. En el siguiente costado, aquí el punto alto, lo voy a cerrar para hacer la primera disminución. Ahí está. 2 cadenas, el punto alto. Esta es la mitad del costado. 2 cadenas. Y la siguiente disminución. Ahí están los 2 puntos de disminución en medio del segundo costado. Y así voy a seguir con la parte delantera del vestido. Termino la vuelta 36, tengo el último punto alto para hacer la disminución. En este punto de cadena, donde empezamos la vuelta 36, aquí está la primera disminución a este lado. Aquí deslizo y está la segunda disminución. Aquí vamos a seguir tejiendo los espacios. Son 5 cadenas para empezar la vuelta 37. Y seguimos en forma regular tejiendo los siguientes espacios. Aquí tejo un punto y aquí cierro la vuelta 37 en la tercera cadena. Y aquí en la vuelta 37, si tienen la misma medida, se deben de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 flores. Y aquí está el lado contrario donde tenemos la disminución. Aquí se tejió la vuelta 36 en esta disminución que tenemos en cada lado. 37 y 38 en forma regular. Tejo la 39. Vamos a hacer una siguiente disminución. Aquí empiezo con 6 cadenas, 3 para el punto alto y 3 de separación. En este punto, medio punto, aquí va a empezar a formarse una flor en la siguiente vuelta. 3 cadenas y aquí hacemos la disminución. En estos 2 puntos altos, aquí está el primer punto. Cerramos en un solo punto. Ahí está. Al momento de cerrar la vuelta 39, se va a hacer aquí el punto alto sin cadena de separación para cerrar la vuelta 39. Vamos a seguir en forma regular tejiendo al siguiente costado. Aquí tengo el siguiente costado, se va a hacer la disminución. Tengo los 2 puntos. Ahí lo tengo. En este punto vamos a tejer las 3 cadenas. El medio punto, aquí va a hacerse una flor en la siguiente vuelta. Hago la disminución. Ahí está. La cadena y los 2 pétalos. Estoy en la vuelta 39. Del segundo lado, la vuelta 39 la cierro. Aquí tengo el punto alto sin cerrar. En la tercera cadena deslizo y ahí está la disminución. En este punto
igual que aquí. Se empieza la vuelta 40. Gracias por estar aquí en esta segunda parte. Los invito para continuar en la siguiente. Gracias.